Entonces vamos a entrar en materia. Eh, ok, entonces el capítulo 4, estamos hablando, ustedes saben, de gobierno teocrático. Ya miramos capítulo 2, donde nos hablaba sobre los diferentes tipos de gobiernos no escriturales. Pero ahora vamos a mirar lo que es realmente el gobierno teocrático. La clase anterior que vimos hace 15 días, estamos hablando de lo que es administración y estamos hablando de la forma de administrar la iglesia. Ahora vamos a mirar un poquito entonces sobre, dice, fundamento teocrático en la iglesia. Dice, hay 4 puntos para determinar cómo opera gobierno teocrático en la iglesia. ¿Amén? El primero, dice ahí, el Antiguo Testamento habló de Moisés y los hijos de Israel bajo gobierno teocrático. Siempre vemos eso. En toda la historia del pueblo de Israel, en toda la historia del Antiguo Testamento y especialmente cuando Dios saca al pueblo de Israel de Egipto, vemos muy claro lo que es gobierno teocrático, Dios gobernando todo el tiempo. Moisés siempre la Biblia nos lo enseña, nos lo muestra, estando en el tabernáculo, cuando entró en la nube, todo el tiempo siendo dirigido. O sea, una de las cosas bien interesantes o importantes para nosotros como pastores, mirando lo que fue la historia de Israel, siempre vemos a eso. Y siempre quiero recalcarles, y ustedes lo saben bien, pero para mí es sumamente importante cuando la Biblia habla de Moisés en el tabernáculo o haciendo el tabernáculo, es donde uno ve lo que es la dirección total del Espíritu de Dios, o sea, lo que es ese gobierno de Dios. Cuando Dios le dice a Moisés de hacer el tabernáculo conforme al modelo que le fue mostrado, y es la palabra, él le dice, mira, hazlo conforme al modelo que te fue mostrado. Entonces, ese seguimiento, lo que hizo Moisés de acuerdo a lo que Dios le envió, eso es algo que para nosotros nos debe dejar una tremenda enseñanza de cómo debe ser, o sea, cómo opera Dios, cómo funciona Dios en la iglesia. No es nuestros pensamientos, muchas veces nosotros nos equivocamos porque la verdad tenemos que ser casi que honestos en nuestras pensamientos, y muchas veces nosotros revolvemos humanidad. Nosotros a veces utilizamos mucho de nuestros pensamientos, algunos planes nuestros o cosas, y realmente no es sano, porque cuando nosotros revolvemos mucho de lo que nosotros sentimos o queremos hacer, no direccionados por el Espíritu de Dios, ahí es donde vemos que hay veces nos equivocamos. Hay veces nos equivocamos en establecer ciertos líderes porque realmente no fuimos muy direccionados por el Espíritu de Dios, nos dejamos guiar por otras cosas. Entonces, no, hay necesidad de hablar de esto, y como dice en el Antiguo Testamento, eso lo vemos. En Moisés, los hijos de Israel bajo gobierno teocrático. Amén. Segundo punto dice el establecimiento de líderes por el príncipe de los pastores durante su ministerio terrenal. Y eso es otra cosa clara. Eh, eh, el Señor, dice la Biblia, que subió al monte y llamó a los que Él quiso, a los que Él quiso, y los que Él fue escogiendo. Cuando estaba a la orilla del mar de Galilea o el lago de Galilea, dice la Biblia, cuando llamó a estos pescadores, llamó a los que Él quiso. O sea, uno puede imaginarse, podemos pensar en esta noche, cómo apareció en escena Judas ahí. ¿Por qué apareció Judas? Si el Señor los estaba escogiendo, ¿por qué escogió a Judas? Bueno, había una palabra profética, ¿no? Había una palabra profética, y se necesitaba alguien que cumpliera esa palabra profética. Y bueno, Judas se llevó, o fue el cumplimiento de esa palabra profética. Entonces, hasta en eso, el Señor cumpliendo todo lo que la Escritura nos enseña. Pero ese establecimiento de esos líderes por parte del Señor también nos muestran lo que es el gobierno teocrático. Dice tercer punto, dice el apóstol Pedro, al establecer doctrina en la iglesia con las cartas. Amén. Sabemos que no vimos en la cartilla, no vimos ese capítulo 3 donde nos habla de cuando a Pedro se le dieron las llaves. Me parece una lección muy sencilla, no quise incluirla,
porque realmente es algo que nosotros a través del tiempo lo hemos leído, lo hemos enseñado, lo hemos escudriñado. Entonces dije, pues hay otras cosas, de pronto aprovechar el tiempo con otra lección. Pero en ese capítulo 3 hay una cartilla de, de administración, nos habla de eso, ¿no? Nos habla de Pedro cuando pues, le fueron dadas las llaves, amén, y las cumplió a cabalidad, abriendo la puerta a los judíos, abriendo la puerta a los samaritanos y abriendo la puerta a los gentiles, ¿no? Eso nos enseña la escritura. Entonces, también nos habla de Pedro ahí en el establecimiento de la doctrina. Y punto 4 dice el apóstol Pablo, escribiendo directamente a las iglesias y estableciendo orden en ellas. Y si nosotros miramos las cartas, las epístolas paulinas, hombre, las enseñanzas que nos dejan son demasiado poderosas y nos muestra eso, ese orden, el establecer esa enseñanza, ese orden en la iglesia. O sea, cada carta tiene cosas demasiado interesantes, entonces son demasiado importantes para escudriñarlas, estudiarlas y también enseñarlas. Entonces, esos 4 puntos nos muestran fundamento teocrático en la iglesia. Ahora vamos a mirar, dice ahí, en la posición, dice, de los gobernados y de los gobernantes, ¿no? Bueno, yo no saludé a la hermana Lady, gracias por estar ahí, por ayudarme. Qué pena, Ay, no, pasé por pastor, alto, amén. pero Dios le bendiga. Dios le bendiga. amén, gracias, hermana, siempre. Dice, esa es la posición. Bíblicamente, hermano, y lo que es el gobierno teocrático, es fundamental esto. Dice, esta es la posición que debe ver cada iglesia. Dice, posición de los gobernados y los gobernadores. Dice, para explicar plenamente el plan divino de gobierno para su iglesia, dice, debemos considerar la posición y relación de los gobernados y los que gobiernan según lo establece la palabra de Dios. Amén. No es otra forma, esta es la forma bíblica. Eh, Fundamental, lo primero, lo sabemos nosotros, la cabeza o príncipe de los pastores, que es el Señor Jesucristo. Él es el fundamental. Amén. Eso lo tenemos claro nosotros, ¿no? Esa fue, si podemos decirlo de esta manera, fue la palabra dada a Pedro cuando Jesús habló del establecimiento de la iglesia, ¿no? La palabra dada a Pedro fue, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Ya va, ya va. Ay, me asustó, ¿quién fue el que gritó? Eh, entonces, esa Se palabra entraron de a la parte. iglesia. Entonces, esa palabra dada a Pedro, ¿no? Sobre esta roca edificada, la revelación que recibió Pedro, el mismo Señor le dijo, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa revelación que tuvo Pedro ahí, cuando expresó, cuando Jesús está preguntando quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre, y después le pregunta a ellos, y Pedro expresa, tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Y Jesús le hace esa aclaración, ¿no? No te lo declaró nadie, no lo entendiste, pero de otro modo fue una revelación. Y lo que nosotros tenemos y entendemos de que Jesucristo es Dios es por revelación, revelación divina. Eso es fundamental. No es simplemente por leer la Biblia, porque si fuese por leer la Biblia que entendemos que Jesucristo es Dios, pues todo el mundo entendería que Jesucristo es Dios porque muchos leen la Biblia. Pero aunque está en la Biblia, hay necesidad de tener esa revelación. Pedro tuvo esa revelación. Damos gracias a Dios que el Señor nos dio esa revelación a nosotros. Amén. Y el mismo Señor dijo, la iglesia sería establecida sobre esa revelación de que Jesucristo es Dios. Entonces, la iglesia está fundada sobre eso. Jesucristo es la cabeza. Él es el príncipe de los pastores. Amén. Él es la principal piedra del ángulo. Todo lo demás que edificamos, la base es Jesucristo. La base es la unicidad de nuestro Dios. Amén. Todo lo que nosotros hacemos como pastores, la base de todo tiene que ser la cabeza, Jesucristo. Él es la cabeza de esta iglesia. Nosotros somos ese cuerpo y siempre lo fundamental de todo y lo entendemos nosotros, ¿no? La cabeza es la que gobierna, la cabeza es la que manda, la cabeza es la que dirige, en este caso el Señor. Y luego viene, hablándolo localmente, estamos hablando que después de la cabeza de Jesucristo, el pastor, ¿no? Entonces, el pastor bajo Dios. Mire que la frase
está ahí y es fundamental. El pastor bajo Dios, un pastor gobernado, un pastor dirigido, un pastor sometido a Dios y a su voluntad. Entonces, ese orden hablándolo localmente. Ya si lo miramos a nivel nacional, usted sabe que es de otra manera, que Jesucristo, lógico, sigue siendo la cabeza, pero después viene que un presidente, que un vicepresidente, bueno, lo que es la junta, luego lo que son en las regiones los supervisores, luego lo que son los presbíteros, bueno, está toda la organización jerárquica, si podemos decirlo de esa manera, pero hablándolo localmente, entonces hablamos de la cabeza Jesucristo y después luego el pastor bajo Dios, dice, al vivir sometido a Dios y a su voluntad, dice, será un ejemplo para aquellos que Dios les encomendó a supervisar. Entonces, cuando yo estoy sometido a Dios, cuando yo soy dirigido por Dios, ese es el ejemplo que estoy dando a una congregación. Amén. Entonces, si yo quiero, nosotros como pastores queremos una congregación que nos respete, que se someta, un sometimiento lógico por el Espíritu, no es subyugar, no es oprimir, no, nada de eso, es simplemente ese sometimiento, ese respeto al liderazgo que nosotros queremos como pastores, ser reconocidos y ser respetados como pastores. Eso va también, lógico, por ese sometimiento y ese respeto que nosotros tenemos a nuestro Dios. ¿Amén? Sometidos a Él, respetamos a Dios, seguimos su voluntad y ese ejemplo de nosotros, lógico, lleva a que entonces una congregación entienda y viene el liderazgo. En este caso, los oficiales dicen nombrados por el pastor para ayudarle con la carga administrativa de la iglesia. Siempre dice responsables ante él. Eso es fundamental, ¿no? Los oficiales, no solamente diáconos, sino todo el liderazgo, todo lo que nos acompaña, todo lo que nos ayuda dentro de la iglesia, todos los departamentos nombrados, amén, como les estaba diciendo en la clase anterior, no digo que quizás la forma en que yo lo hago lo tienen que hacer, cada quien, ustedes son administradores de su iglesia, ustedes saben cómo hacer las cosas, cómo levantar el liderazgo, pero a manera de consejo y de recomendación, siempre el pastor nombrar los diáconos por lo regular, en muchas iglesias lo hacen y es un buen ejemplo. El presbítero viene y los ratifica en la iglesia, el cuerpo de diáconos, y con los diáconos nombrar el resto del liderazgo. Esa es una manera correcta de hacerlo y así se lleva de una manera lo que es el gobierno teocrático, o sea, siempre dirigidos. Como pastor oro, que Dios me dirija quiénes son las personas más inmediatas como diáconos para ayudarme. Y con los diáconos oramos quiénes son las personas idóneas para manejar los departamentos. Entonces, de eso. Si usted lo hace por votación, está bien, no, repito, cada quien administra la iglesia como siente hacerlo, pero estamos hablando de gobierno teocrático, como es la manera de pronto correcta de que lo hiciéramos, ¿no? Entonces, los oficiales dicen nombrados por el pastor para ayudarle con la carga administrativa de la iglesia, siempre responsables a él. Cada persona, cada diácono, cada departamento es responsable ante el pastor. No es que hacen las cosas a la manera que ellos quieren, toman las decisiones que ellos quieren, organizan los cultos como ellos quieren, no, son nombrados con las responsabilidades o con las responsabilidades siempre venir al pastor a pedir consejo, a la junta con los diáconos a pedir consejo, esa es la manera, dice ante el pastor y los líderes nombrados por él. Perdón, la administrativa siempre responsables a él y llega el cuarto punto, los laicos o creyentes, ya cuando hablamos de la iglesia, ¿no? Dice quienes son responsables ante el pastor y los líderes nombrados por él, ¿no? Uno encuentra, y esto es fundamental en el nombramiento de líderes, de diáconos, hay personas que no gozan de mucha credibilidad en la iglesia. Es ahí donde yo tengo que tener cuidado, porque las personas tienen que aprender a respetar ese liderazgo, a respetar los diáconos, a respetar un líder de jóvenes, a respetar una líder de amas, a respetar líderes de alabanza, a respetar, bueno, otros departamentos que usted nombre. Los hermanos de la iglesia deben aprender a respetar ese liderazgo. Pero si resulta que yo nombro un líder de jóvenes y ese líder de jóvenes le gusta estar, perdónenme la expresión, jugando y faltándole respeto a los jóvenes,
y bueno, con estas cosas, pues él no va a gustar de ese respeto. Entonces, ahí van a haber problemas para el funcionamiento de ese liderazgo. Entonces, siempre es bueno que la persona guarde siempre su posición, respete lógico y se haga respetar. Es fundamental. Entonces, dice los creyentes quienes son responsables ante el pastor y lógico ante los líderes nombrados por él. Amén. Dice ahí, la gran dificultad es enseñar a todos en la iglesia en lo que respecta a su posición y responsabilidad en el cuerpo de Cristo. Hermano, esto es tremendo, esto no es sencillo, esto no es fácil. Dice, es una dificultad de enseñar a todos en la iglesia en lo que respecta a su posición, la posición como creyente. Mire que hay algo que creo que ha marcado a través del tiempo las iglesias y es cuando hay cambios de pastores. Llega un pastor, tiene unas ideas, tiene una forma de administrar, está 2 años, 3 años, 5 años, 10 años, se va, tiene otro pastor, tiene otra manera de administrar. Entonces, el que llega lucha mucho por establecer ciertas cosas que él trae en su pensamiento, en su forma de administrar, porque hay una administración ya colocada en la iglesia, entonces tiene que comenzar a ganar esa confianza para que las personas comiencen a entender. Y ya cuando las personas comienzan a entender su forma de administrar, su forma de hacer las cosas, resulta que decide irse o lo traslada. Entonces es complicado así, es difícil así. Ya cuando uno lleva 15, 20 años o más, lógico, ya hay una manera de trabajar, hay una manera de administrar. Entonces todo esto, hermano, repito, es parte de lo que es la administración de la iglesia. Entonces es por lo que se está diciendo ahí, ¿no? La gran dificultad es enseñar a todos en la iglesia en lo que respecta a la posición, cuál es su posición, qué es lo que debe hacer. Hay que enseñar, ¿no? Llego como pastor nuevo y llego como pastor y establezco y me gusta que los jóvenes hagan de esta manera, pero resulta que el pastor que estaba antes lo hacía de otra manera. Entonces, no, pastor, pero es que mira, que estamos acostumbrados a hacerlo así o tal cosa. Entonces se encuentra con esa barrera donde debe tener mucha sabiduría y no imponer, sino irse ganando esa credibilidad, esa confianza para ir estableciendo lo que le parece que hay que cambiar, lo que parece que hay que mejorar. Nunca hay que llegar a hacer cambios ya directos, cambios bruscos, difíciles, porque la gente está acostumbrada a una forma de administrar y bueno, lo van a sentir. Entonces, eso es algo que dice ahí que se dificulta, pero lógico, con la ayuda de Dios se logra. Dice, varias reglas pueden ser enseñadas para establecer gobierno teocrático en la congregación. Dice, deben ser basadas en la palabra de Dios y mostrar los grandes beneficios, amén, y salud espiritual que trae a la iglesia. Para establecer esto, hay que enseñar el beneficio del cambio. Amén. O sea, vamos a cambiar aquí porque esto nos va a beneficiar en tal cosa. Ahora, ese cambio tiene que llevar respaldo de la palabra de Dios. Amén. Mostrar que va a traer bendición, va a traer beneficios importantes, va a ayudar a la salud espiritual de la iglesia, al desarrollo, a mejorar cosas, ¿no? Entonces, cuando las personas ven las bondades, ven los beneficios y ven que es respaldado por enseñanza, por la palabra de Dios, la gente va a acceder, va a trabajar en ese cambio y lo van a aceptar. Pero cuando queremos establecer cosas que no están basadas en la Biblia y que no van a traer beneficios reales a la iglesia, entonces la gente se va a resistir y nosotros vamos a perder. Amén. Está bien, hermana, puede subir, dice ahí. Dice, enseñando gobierno teocrático en la iglesia. Amén. Dice otra vez, dice, primero el príncipe de los pastores, el Señor Jesucristo. Amén. Siempre será la base de todo. Amén. Dice, lo más difícil para que el hombre entienda es que no fue creado para que él corriera según su propia voluntad. Y eso es verdad. Esa es una realidad.
más cuando estamos manejando gente que llega a la iglesia, nuevos conversos, personas recién llegadas, vienen con muchas situaciones, estilos de vidas difíciles. Entonces, acomodarlos, hermano, a aprender al sometimiento. Todos vivimos como pastores, todos los que estamos aquí, hemos vivido todas estas experiencias de gente que nos falta a la iglesia y no nos dice por qué, gente que después, o sea, se enfermaron, no avisan, después se quejan, no, pero es que estuve enfermo y no, pero no avisó, eh, eh, una, un fin de semana, dos cultos, tres cultos, no, ¿dónde están? Hermano, no estaba, no, pastor, es que estaba, hermano, qué bueno que me avisara. Oiga, vienen con tantas cosas, hermano, que nosotros tenemos que tener la paciencia. Hay veces nosotros nos paramos en el púlpito y regañamos a los que están en la iglesia y los que están en la iglesia no tienen por qué soportar el regaño de los que no están. No están. Y no regañamos a los que no están, sino que regañamos a los que fielmente están. Y hay veces nos desquitamos con los equivocados. Entonces, es lo que está diciendo, ¿no? La gente viene con muchas cosas y hay que enseñarles eso, que la voluntad de Dios es aprender. Y hay que enseñarles. Antes, aparentemente en el mundo hacíamos lo que queríamos, no, éramos esclavos, esclavos de vicios, esclavos de cosas. Éramos llevados por tantas cosas de pecado, de maldad. No éramos libres, éramos esclavos. Ahora vamos a ser esclavos de la justicia. Ahora vamos a seguir los mandamientos de Dios, los preceptos de Dios, lo que Dios ha establecido en la iglesia. Entonces, esas son las cosas que más debemos enseñar, esos principios, ¿no? Dice Jeremías 10:23, conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina es el ordenar sus pasos. Eso lo sabemos. Amén. Ahora bien, nosotros mismos tenemos que enseñarlo, no solo por la palabra, sino por el ejemplo. Dice, la cabeza invisible de cada iglesia es el Señor Jesucristo. Dice, Él es el príncipe de los pastores, Efesios 5:23, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual eso es su cuerpo y Él es su salvador. O sea, el Señor aclara eso en la palabra. Él es la cabeza de la iglesia. Él es la cabeza. Ninguna iglesia o institución humana puede funcionar apropiadamente sin vivir este hecho. Amén. Dice, servicio de labios no es suficiente. Tiene que haber una genuina sumisión al control de Jesucristo. Amén. Entonces, decir, o como lo dicen algunos, ¿no? Yo estoy sometido al Espíritu Santo, pero hacen todo el tiempo lo que quieren, lo que desean. Entonces, ahí como, ¿cómo podemos decir, no? Como dice ahí, servicio simple de labios, simplemente de labios, no es suficiente. Si decimos que Dios es el que gobierna, debemos someternos a Dios. Si decimos amar a una iglesia, debemos respetar y someternos a esa iglesia. Si decimos amar a un pastor, debemos respetar y someternos a ese pastor, ¿no? Hace muchos años, eh, alguna experiencia, algunas situaciones vividas, las comento a manera de testimonio. Hablaba con alguien y le decía, en una charla le decía, yo no sé quién es tu pastor. Entonces me dijo, ¿cómo así que no sabe quién es mi pastor? Si yo soy de aquí de la iglesia. Tú eres de aquí de la iglesia, pero yo no soy tu pastor. ¿Cómo así? Por qué no es mi pastor? Le dije, porque usted nunca está y nunca se somete. Mientras usted no se someta a mí como pastor, no puedo decir que soy su pastor. Entonces, hay personas que asisten a la iglesia, están ahí, pero no respetan el pastor, no respetan el liderazgo del pastor, no acatan el consejo del pastor, no reciben la palabra predicada por el pastor. ¿Cómo puede uno? Amén. Personas infieles en diezmos, infieles en ofrendas, infieles en votos, no colaboran con un voto, no dan ofrenda, no diezman. ¿Cómo puede decir uno que son ovejas de la congregación? No, son simpatizantes casi o simplemente asistentes a una congregación. Entonces, ahí hay una diferencia. Cuando una persona realmente ama a su iglesia, la respeta, somete, ayuda, colabora, porque es parte de esa iglesia. Entonces,
No podemos decir que nosotros amamos a Jesucristo y no lo respetamos, no lo honramos. Amén. Es difícil así. Hay personas, y lastimosamente lo hemos visto, que tienen una iglesia cerca y se desplazan a una iglesia lejísima, pagan transporte para irse en otro lugar. Tienen una iglesia cerca. Ah, no, es que no me gusta la iglesia, me gusta en tal parte, tal cosa. Entonces ahí ya hay un principio en el corazón, ya hay algo que parece que no funcionará bien. Si tengo una iglesia cerca, ¿por qué no voy a congregarme ahí? Eh, Son cosas con las que uno tiene que tratar y vivir todo el tiempo como pastor, y creo que los presentes aquí hemos vivido eso. Me, Voy a terminar unos pensamientos y voy a dar oportunidad. Si hay preguntas, hermano, o alguna participación, por favor, ya lo saben. Eh, no sé si la hermana Jimena o quién está ahí para moderar, entonces me avisan, por favor. Dice el pastor, quien tiene que ser el más cuidadoso de no usurpar la posición de Cristo en la administración de su oficio. Dice, como subordinado, solo puede haber una cabeza en el cuerpo. Dice, cualquier cuerpo con dos cabezas, lógico, es un fenómeno. Entonces, también tenemos que tener cuidado nosotros como pastores. No podemos pararnos en la congregación como si fuésemos, perdón la expresión, los mandamás, los jefes. No, no, hay un solo jefe y ese es el Señor Jesucristo. Nosotros somos siervos de Él, somos siervos de una congregación. Gracias a Dios gozamos del respeto de una congregación, quizás no de todos, pero la mayoría, del aprecio, de la consideración, pero nosotros tenemos una cabeza que es Jesucristo. No podemos usurpar, dice ahí. Tenemos que tener mucho cuidado de no usurpar la posición de Cristo en la administración. O sea, repito, el que manda es nuestro Señor. Dice, muchas veces el pastor comete el error de tomar autoridad sobre la obra del Señor. Dice, quizás con buena intención de trabajar por Él, dice, por el Señor, con el fin de buscar crecimiento espiritual y numérico de la iglesia. Pero debemos recordar que nosotros no somos colaboradores por el Señor, sino con el Señor. Amén. Dice, porque nosotros somos colaboradores de Dios y vosotros sois labranza de Dios, edificio de Dios. Entonces, siempre tener pendiente este pensamiento, hermano. Muchas veces el pastor comete el error de tomar autoridad sobre la obra del Señor. O sea, tomar una autoridad fuerte, casi caer como en un dictador, y aquí se hace esto así, y aquí se hace esto allá, y aquí esto no sé qué. No, hermano, tenemos que tener mucho cuidado. Amén. Está diciendo, nosotros no trabajamos por el Señor, nosotros trabajamos con el Señor. Y si el Señor no interviene, si el Señor no está ahí, pues no vamos a lograr absolutamente nada. Amén. Dice el pastor que olvida que solo puede actuar bajo la dirección del Señor Jesucristo, la cabeza de la iglesia, tendrá muchos problemas personales con Dios. Y eso sí que es verdad. Es algo que no debemos olvidar nunca, que debemos debemos actuar bajo la dirección del Espíritu Santo. Dice, y seguramente el desarrollo de la iglesia quedará estancado. ¿Por qué? Porque hemos sacado a Dios. Pero si Dios es el primero y siempre el único, créame que Dios multiplica y Dios bendice donde estemos. Dice ahí más abajo, hermana, por favor. Dice, la más grande virtud de un ministro será su habilidad para someterse enteramente a la voluntad del Señor y trabajar con él. Dice, esa es una de las grandes cosas, la gran virtud, amén, de cada pastor, cada líder, cada creyente. O sea, esto no se habla solamente a nivel ministerial, cada líder, cada creyente, cada pastor, todos, si aprendemos esa virtud de someternos, amén, enteramente a la voluntad del Señor y trabajar con Él, todo será diferente. Es una gran virtud, es algo muy importante. No muchos lo logran, pero el lograrlo es supremamente especial. Amén. Dice, el ministro debe comprender que el Señor, y me gusta este pensamiento, dice, debe comprender que el Señor estaba prosperando la iglesia mucho antes que Él apareciera como pastor. Yo creo que esa es una palabra demasiado fuerte para algunos que creemos que soy yo el que hace que las cosas sucedan. No, dice, el ministro debe comprender que el Señor está prosperando la iglesia mucho antes que Él apareciera como pastor. La iglesia estaba y está siempre dependiendo de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El éxito en los cultos depende totalmente de la divina presencia
y liderazgo del Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas. Es cierto, perdónenme, hago un momento acá, es cierto, hay ministros, amén, hay trabajos que son muy fructíferos. O sea, ¿qué es? ¿Cuál es la clave? Hay gente que sabe trabajar con Dios, que sabe someterse al Espíritu de Dios. Hay personas que nos falta sometimiento, no vemos desarrollo, no vemos crecimiento, porque nos falta ese sometimiento, esa dirección del Espíritu. Pero hay personas que sí, hay ministros que han aprendido a trabajar directamente con Dios. Y lo que está diciendo ahí, Dios ha trabajado desde siempre, desde siempre. No es que yo llego y empiezan las cosas, no. Dios ha trabajado desde que antes de pensar en trasladarme, Dios ya estaba trabajando, Dios ya estaba abriendo puertas, Dios ya estaba tocando corazones. Cuando ya salimos nosotros a hacer algo y vemos la fructificación, vemos el respaldo de Dios, qué alegría. Dios ya estaba trabajando hace rato. Amén. Y lo mismo dice, el éxito de cada culto no es es que yo hice un orden y es que voy a hacer un orden. Gracias a Dios por el orden que tenemos en nuestros servicios, que no hacemos las cosas de cualquier manera ni como nos viene a la cabeza. Pero de todas formas, todo depende totalmente del Señor, el liderazgo del Señor. Amén. Que el Espíritu de Dios se manifieste, que el Espíritu de Dios gobierne, que el Espíritu de Dios dirija. Eso es lo fundamental. Dice, el gran secreto es dejar al Señor dirigir su propia iglesia. Amén. Ese es un secreto fundamental en nosotros. Amén. Es como pensar, hermano, mire, voy a darles un ejemplo. Usted tiene su empresa y usted tiene sus empleados, pero usted con su empresa, teniendo sus empleados, usted no quiere que los empleados vengan a decirle cómo hacer las cosas. De pronto pueden dar su opinión, pero usted como empresario con su empresa, usted es el que tiene organizado, planificado el día a día, el mes, el año, qué sé yo. Usted planifica como dueño de su empresa cómo va a trabajar, qué personal necesito aquí, qué personal necesito allí. Entonces, dejamos, el Señor es el que gobierna la iglesia. El Señor establece pastores, dice, conforme su corazón. Y nosotros dirigimos, la iglesia, influenciados por el Espíritu Santo, organizamos los departamentos dirigidos por el Espíritu Santo y el Señor nos ayuda a colocar en cada posición cada persona y según el Espíritu de Dios da para colocarlo. Entonces, claro, cada departamento va a funcionar perfectamente. ¿Por qué? Porque hemos sido dirigidos por el Espíritu de Dios, porque hemos colocado los líderes donde Dios quiere que sean colocados. Entonces, si yo caprichosamente coloco a una persona en tal posición, con el respeto de todos, digo lo que estoy diciendo y estoy enseñando lo que enseñando con el respeto de todos, pero si como pastor, hermano, yo autonombro que la líder de las damas es mi esposa, el líder de los jóvenes es mi hijo, la líder de las señoritas es mi hija, la tesorera es mi hija tal. O sea, si yo hago eso, entonces, ¿qué estoy haciendo? Yo no estoy dejando al Señor dirigir la iglesia. Absolutamente. Yo la estoy dirigiendo a mi manera. No estoy diciendo que mi esposa no pueda ser la líder de damas o mi hijo no pueda ser el líder de los jóvenes, pero eso tiene que ganárselo por el Espíritu de Dios. Dios tiene que dirigir eso. Y en el momento de estar organizando, Dios puede hacer el sentir. Y si Dios puede el sentir que sea mi esposa, perfecto. Es de parte del Señor. Pero muchas veces caemos es en que nosotros queremos que nuestra familia esté involucrada y nadie más. Y nadie más. Entonces, ¿cómo hacemos para sentir que Dios gobierna la iglesia si la que está gobernando la iglesia soy yo? Perdónenme la expresión, soy yo y mi familia o mi familia y yo. Amén. Si somos los que dirigimos, tomamos decisiones, hacemos todo, ahí entonces no está Dios. Entonces es donde nosotros tenemos que tener cuidado en la administración. Repito, no estoy diciendo que no puede mi esposa, que no pueden mis hijos, sí pueden, pero que sea dirigido exclusivamente por el Espíritu de Dios. No mi capricho, no mi voluntad, porque ahí es donde nos equivocamos. Dice, el gran secreto es dejar al Señor dirigir su propia iglesia. Dice, parece una cosa sin mucha importancia, pero muchas veces el error de un pastor ha sido que por querer ver la obra del Señor crecer, le ha quitado el señorío al Señor Jesucristo. Es fácil hacer cosas por mero razonamiento carnal y así el Señor no puede obrar con él, dice lo que quiere hacer. Amén. Y si no dejamos guiar, o si nos dejamos, perdón, guiar
Por él sabrá dirigir su propia iglesia y llevarla al éxito. Eso es fundamental. Amén. No mi pensamiento, no la forma en que yo quiero, no, es Dios lo que Dios dirija. Lo dejo dirigir a Él, lo dejo gobernar mi vida, lo dejo gobernar mis pensamientos, me dejo dirigir por el Espíritu de Dios. Hermano, la iglesia va a fructificar, la iglesia va a crecer, la iglesia se va a sostener. Va a ser maravilloso ver la iglesia funcionando por el Espíritu Santo de Dios. Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos, dice el Señor, no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dice el Señor. Tenemos que tener eso claro. Amén. Los pensamientos de Dios no son mis pensamientos, ni mis caminos, los caminos del Señor. Hay una distancia muy grande entre los unos y los otros. Dice, existe una línea muy tenue entre el pastor dictador y el pastor bajo Dios, según el gobierno teocrático. ¿Amén? Hay una línea muy tenue, muy fácil se puede caer en ser un pastor dictador. Y es donde además tenemos que tener cuidado. Hay una diferencia grande. Amén. Porque podemos pensar o creer que tenemos gobierno teocrático, que Dios está gobernando, cuando yo estoy haciendo las cosas como un dictador. Cuando yo digo esto es así, casi que no es Dios el que lo está haciendo, soy yo. Yo tengo que colocar orden, sí, yo tengo que colocar disciplina, sí. Hay un problema muy serio en un pastor dictador, y es que el pastor dictador quiere ganarse el respeto de la iglesia, pero se lo gana siendo un dictador, y no es así. La iglesia me puede respetar sin necesidad de parecer un dictador. Hay gente que no quiere saludar a los hermanos bien, en este caso un pastor no quiere saludar a sus ovejas bien porque siente que pierde el respeto o que si da algo de confianza está perdiendo su posición. No, hermano, nada de eso, absolutamente. O sea, el respeto se gana por el buen trato, el respeto se gana por ser una persona amable, el respeto se gana por tratar y respetar a las personas. Entonces, no necesito pararme como dictador para ganar el respeto de una iglesia. No, no. Ese respeto, ese honor me lo da Dios. Ese honor me lo da Dios. Usted puede tener gente muy buena en la iglesia, muy buenos líderes, muy buenos predicadores, pero la gente siempre verá al pastor con la dignidad que Dios le ha dado. Entonces, ahí dice eso, hay una línea muy tenue y hay que tener mucho cuidado. Amén. El pastor dictador dice, falla en reconocer que no es mi iglesia, pero es su iglesia. No es mi manera, sino a la manera de Dios, a su manera. Entonces, el dictador falla, no es la iglesia. Algunos hablan de mi iglesia, algunos hablan hasta de las almas que me he ganado. Dicen, es que yo me he ganado tantas almas. Me he ganado 10, 20, 30. No nos hemos ganado nada. Todo lo que ha hecho lo ha hecho el Señor por su infinita misericordia. Amén. Entonces, no es a mi manera, sino a la manera de Dios. A la manera de que Dios administra. A la manera de que Dios organiza y a la manera de que Dios dirige la iglesia. La manera de Dios. Cuando hacemos a la manera de Dios, a la voluntad de Dios, a la dirección del Espíritu Santo, las cosas funcionan. Pero cuando yo pienso que es mi iglesia, puedo hacer lo que quiera, tengo problemas. Amén. Cuando digo es a mi manera que se hace, es que aquí yo soy el pastor y las cosas se hacen a mi manera. Tengan cuidado, hermano. Hay que tener cuidado, porque ya lo dijo el hermano Pinto ahora, fácil se pueden distinguir pastores dictadores muy duros, muy secos. Amén. Disciplinan por cualquier cosa. Hay pastores que les fascina estar disciplinando gente. Yo conocí a un pastor hasta disciplinaba a la esposa. Alguna vez estábamos en un evento y yo dije, mano, para colocar a tu esposa, no, la tengo en disciplina. Y yo dije, ¿qué? Pues si mi esposa merece la disciplina, está bien, pero yo no voy a hacer público una cosa de esas. Si yo tengo una situación, pues, esposa, por favor, quédate quieta, no haga, pero avergonzar prácticamente no. Y a la gente no hay que ponerla en evidencia. Hermano, que en este tiempo el hermano fulano de tal está con 6 meses de disciplina, está con un año de disciplina. No hay necesidad de esas cosas. La persona se puede, hay personas que uno disciplina. Yo disciplino personas sin que ni siquiera la iglesia se dé cuenta que están disciplinadas. Y le guardo la honra a esa persona. Y la persona siente bien. ¿Por qué? Porque su pastor conoció su problema, lo disciplinó y no lo divulgó.
él se siente honrado y se siente protegido por su pastor. Pero cuando el pastor divulga, cuando el pastor está hablando, cuando el pastor utiliza el púlpito hasta para hablar de los pecados de las personas, Dios nos ayude, Dios nos guarde con esto. Amén. Dice, si el pastor logra entender esto y se somete al Señor, será recompensado por él, porque la Biblia lo dice. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros, dice, recibiréis la corona de gloria. Amén. Segundo punto, dice el pastor subordinado bajo Dios. Amén. Ya miramos que Jesús es la cabeza, el que gobierna. Pero el pastor subordinado, pastor que vive bajo Dios. El verdadero pastor tiene un trabajo único, sobre todo trabajo sobre la paz de la tierra. Es un trabajo único. El que hacemos es el mejor trabajo. Gloria a Dios y bendito sea el Señor. Hermano querido, el amar este ministerio, el respetar este ministerio, es lo mejor que nos ha podido pasar, que Dios nos haya llamado a ser pastores. Es un trabajo noble, es un trabajo único, es un trabajo especial, un trabajo que trasciende la eternidad. Amén, no estamos trabajando con nada secular, trabajamos con personas, pero no las trabajamos para formarlas para algo en este mundo. Trabajamos con personas para formarlas para el reino de los cielos, que es una cosa grandiosa. Dios nos utiliza, aleluya, en el nacimiento de las personas. Dios nos utiliza a nosotros. Cuando nosotros estamos bautizando personas, estamos trabajando con Dios en el nuevo nacimiento de las almas. Eso es una tremenda bendición. Y ese es el trabajo que Dios nos ha dado. Trabajo especial, un trabajo glorioso. El mejor trabajo. Amén. Que debemos honrar y debemos respetar. Respetar cada alma, cada persona. Respetar a Dios. Y sometidos a Él porque es lo mejor que nos ha podido pasar. Siempre hablo con un pastor amigo y hablamos y decimos, si no estuviéramos en el ministerio, ¿qué estaríamos haciendo? Si perdemos el ministerio, ¿qué haríamos? Dios mío, ¿qué haríamos? Dios nos guarde, Dios nos proteja. Y tenemos que cuidarnos nosotros mismos. Pero este trabajo es único, este trabajo es especial. Amén. Es de mucha honra poder decir que somos pastores, siervos de Jesucristo. Amén. Y se tiene que tomar la supervisión de la iglesia terrenalmente, solo en la medida que él sea dirigido por Dios. Dice, él tiene que guiar a la iglesia como si fuera de él. Oiga bien, debemos guiar la iglesia como si fuera nuestra, pero no olvidando o teniendo el conocimiento que el único dueño es nuestro Señor. Amén. Eso es fundamental. Amén. Tomar esa supervisión, cuidar esas ovejas. Amén. Perdóneme, hermano. No tenemos que cuidar solamente porque, perdónenme, tienen lanita, porque son diezmadores, porque son ofrendadores. No, hermano. Así no tengan eso, así no puedan ofrendar o no sean muy buenos diezmadores. Hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos porque son almas que el Señor llamó, que las limpió con su sangre. El Señor las llamó, las conquistó, las limpió, las perdonó. Hermanos, somos nosotros que hemos cuidado, pertenecen al Señor Jesucristo. Entonces, tener eso, cuidar, amén, dice la iglesia, como si fuera nuestra, pero con el conocimiento de que no es el dueño, amén, que esa iglesia fue comprada, si puede subir, hermana, un poquito, gracias, que fue comprada con la sangre preciosa, dice, con la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Dice Hechos 20:28, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual él ganó por su sangre. Amén. Todas estas ovejas, hermano. Amén. Aleluya. Una vez en cosas que uno escucha que le sirven a uno para tener en cuenta, pero yo escuché alguna vez de un hombre, pues yo no sé si llamarle pastor, pero que una vez vinieron muy pocos hermanos a la iglesia. Y es así como lo digo, así creo que lo pronunció. No soy testigo, no lo escuché, pero es su testimonio, alguien lo contaba. Entonces lo cuento, puede ser que no es así, puede ser que sea exagerado, pero palabras textuales, escuché esto hace muchos años, muchos años. Una persona, llegaron pocos hermanos a la escuela dominical y el pastor se paró en el púlpito y dijo, yo no voy a hacer escuela dominical para cuatro pelagatos. Váyanse, cuando vengan todos hago escuela dominical. Alguien dijo, esa fue la expresión. Entonces, hermano, es una expresión descortés, grosera. ¿Cómo puedo expresarme así?
Si nosotros, si tenemos que hacer la escuela dominical a una sola persona, hay que hacerlo, porque es un alma y merece todo el respeto y merece la mejor enseñanza. El Señor dio las mejores enseñanzas a una sola persona. Entonces, queremos tenerlos a todos, pero si no están todos, no tenemos que llorar por los que no están. Hay que enseñar con la misma pasión, con la misma entrega, con el mismo gozo. Así nos falte media congregación, porque sabemos que si lo hago así, los otros van a llegar. Pero si veo poquitos y menosprecio esos poquitos, y entonces no enseño como debiera enseñar, no. Cada persona, dos o tres o una, merecen lo mejor, su mejor mensaje, su mejor enseñanza. Amén. ¿Por qué? Porque a eso fuimos llamados, a alimentar las personas que el Señor ha salvado. Amén. Dice el pastor sabio tiene interés en la obra de Dios más allá de la sola prosperidad de su iglesia local. Su visión no es limitada a mi iglesia, a mis ovejas, a mi juventud. Él está listo a trabajar por todo, por todos los que están en el reino de Dios, más que sus propios intereses. Amén. No es que si esto crece, crecen las finanzas. No, hermano. Hay veces no necesita crecer la iglesia para usted tener buena economía, buenas finanzas, porque el que bendice es Dios. Amén. El obrero es digno de su salario, dice la palabra. Entonces, hay que ganar almas porque esa es la voluntad de Dios, porque ese es el plan de Dios. Amén. Esa es la voluntad de Dios, no por cuestiones económicas. Repito, Dios puede bendecirle con poquita gente y puede tener muchos y tener baja economía. Eso no es lo más importante. Lo más importante es trabajar para la honra y gloria del Señor. Amén. Aleluya. Dice, como embajador de Jesucristo, el pastor tiene que hablar de uno a quien él representa. Amén. Somos embajadores, dice la Biblia en 2 Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Amén. Somos embajadores. ¿Qué hace un embajador, hermano? Lo sabemos. Un embajador tiene que ir a hablar, representar bien su país, a mostrar su país, amén, en otros lugares, hablar de sus tierras, de su clima, de su gente, de todo lo bueno. O sea, el embajador lleva tan buenas noticias a otros países que la gente quiere venir a conocer el país, quiere venir a invertir en el país. O sea, eso. Si el embajador no es correcto, si no hace las cosas bien, ¿quién va a querer? Si no habla de lo mejor del país, ¿quién va a querer venir? Entonces, nosotros somos embajadores en nombre de Cristo. Hay que mostrar lo mejor de la iglesia. Amén. No podemos ir a todos lugares a estar hablando mal de la iglesia. No, es que la iglesia que yo administro, es que no, es que la gente es rebelde, es que la gente no sé qué, es que la gente no es diezmadora, es que la gente tal cosa. No, hermano. Hay que siempre hablar lo mejor. Gracias a Dios por la iglesia que Dios me ha puesto a administrar. Gracias a Dios por el liderazgo que Dios me ha dado. Gracias a Dios por todo lo que se mueve en la iglesia. Hable, porque si usted habla lo mejor, hasta gente de otros lugares va a querer venir a congregarse en la iglesia donde usted está. Amén. Cada creyente es un embajador. Cada pastor es un embajador. Entonces es lo que el Señor dice. Amén. Y siempre mostremos eso, lo mejor de nuestra iglesia. Dice, su tarea es hacer la voluntad del que le envió, llevar la voluntad de Dios al pueblo. Esta no es una misteriosa revelación sobrenatural y extraña, sino enseñar, dice, todo el consejo de Dios. Sus palabras deben sonar como sonaba la voz de los profetas en el Antiguo Testamento. Así ha dicho Jehová. Amén. Esa es la manera. Hablar en nombre de nuestro Dios. Y creo que podemos decirlo, pues lo único que podemos hablar es lo mejor de parte de Dios. Lo mejor que nos ha sucedido es Dios. Lo mejor que nos ha sucedido es llegar a los pies del Señor. Lo mejor que nos ha sucedido es encontrarnos con Dios. Lo mejor que nos ha pasado es ser siervos del Señor, lo que decía ahora. Lo mejor que le puede pasar a una persona es servir a Dios. Siempre, hermano, hablar lo mejor en el nombre de Jesús. Pablo amonestó a Timoteo como debía hacerse. Segunda Timoteo 2:15 le dijo, dice, procura con diligencia presentarte, dice, a Dios aprobado. Dice, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Amén. Procura siempre. Amén. Presentarte. Dice, con diligencia, o sea, con ánimo pronto, hermano. Es con estudio.
todo el tiempo, no nos quedemos ahí con lo poco, no. Donde pueda crecer, voy a crecer. Donde pueda aprender, voy a aprender. Hay un seminario, hay una enseñanza, hay esto, hay lo otro. Es lo que dice, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Amén. Que usa bien la palabra. Entonces, la idea es crecer, crecer. Eh, eh, Gracias a Dios. Cuando alguien puede decirle a usted, hermano, cómo has crecido en tu ministerio, cómo has crecido en tu forma de expresarte, cómo has crecido en muchas áreas de tu vida. Qué bueno, pero que de pronto hayan pasado tantos años y seguimos siendo los mismos. No, 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 no. Debemos crecer, debemos mejorar en todo aspecto. Debemos ser personas conscientes de lo que necesitamos. Amén. Cuáles son nuestras fuerzas, pero cuáles son nuestras debilidades. Usted puede tener fuerzas como ministro, pero también hay debilidades y no hablo de cosas de pecado ni de carnalidad. Estoy hablando de que hay situaciones que debemos reforzar en nuestra vida. Amén. En la forma de presentarnos, en la forma de expresarnos, en la forma de decir las cosas, en la forma de hacer una carta, en la forma de sacar una enseñanza. Siempre debemos crecer. Gracias a Dios tenemos ayuda. Qué bendición. Tenemos nuestros hijos que nos ayudan casi siempre a hacer todas las cosas. Pero nosotros como ministros necesitamos crecer. Amén. Vamos a un lugar, somos invitados a alguna parte, nos invitan a dar una conferencia, nos invitan a dar una charla. Hay algunos, gracias a Dios, invitados a un colegio, a dar una conferencia. Bueno, debemos crecer porque de eso se trata, de crecer en todos los aspectos. También dice, presentarnos aprobados delante de Dios. No hay nada de que avergonzarnos, usamos bien la palabra, hemos crecido en Dios y en Dios nunca se para de crecer. Amén. Dice, el verdadero apóstol tiene que estudiar y dominar la palabra de Dios. Es sumamente importante tener muy buen conocimiento de las escrituras. Y eso no se consigue sino a través de mucho estudio, mucha intimidad con Dios, mucho sometimiento y respeto a su llamada. Primera Timoteo 3:6 dice, no un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. Miren qué tan importante es eso, ¿no? Amén. Esto es una palabra para nosotros, no solamente cuando pensamos promocionar a alguien al ministerio. Hay veces promocionamos personas sin experiencia. Y la Biblia está diciendo ahí, no un neófito. Hay que dejarlo crecer. Y qué mejor que crezca a nuestro lado, como ministros que crezca a nuestro lado. Amén. No llevarlo tan rápido. Amén. Y lo mismo en el liderazgo. No es bueno estar colocando en responsabilidades personas recién convertidas. No, déjelos crecer, déjelos madurar. Hay veces tenemos tanta necesidad de líderes que queremos rápido nombrar personas. No, ayúdelos a crecer. Fórmelos usted como pastor, fórmelos como líder, que mañana van a ser de tremenda bendición. Bien formados, bien establecidos y siendo una tremenda bendición. No sé si estamos acabando. Ya casi. Bueno, vamos a seguir. Nos quedan todavía 15 minuticos. Voy a 10 y vamos a dar oportunidad para alguna pregunta. El pastor como obispo no solo tiene que predicar la palabra de Dios y enseñarla. Oiga bien, su tarea va más allá. El pastor es un guía, es un alimentador, es un consejero, es un amigo, es un hermano. Eso es, dice el pastor obispo. Amén. No solo tiene que predicar. A veces pensamos que solamente lo que hago es del púlpito. Amén. Es más, hay otros que tampoco piensan que lo más importante sea enseñar. Es muy importante enseñar. El pastor debe enseñar, debe predicar, pero también debe guiar. Amén. No solamente se alimenta con la palabra predicada, se alimenta también cuando se da un consejo, cuando se guía, cuando se ayuda. Amén. Cuando usted se vuelve un amigo de la persona tiene que venir al pastor y tener esa confianza. Mi pastor es mi amigo, mi pastor es como mi hermano. Amén. Eso es de esa manera, que las personas puedan aprender a verlo así. No como arriba en un pedestal, no, como una persona cercana a la cual se pueden acercar tranquilamente y recibir lo que necesitan, ser escuchadas, no ser juzgados, ser entendidos. Amén. Personas que no quieren venir a contar sus cosas al pastor porque siempre le juzga, siempre descalifica, siempre condena. Debemos entender. Amén. En este mundo estamos y la gente tropieza.
La gente se golpea, la gente cae, la gente se equivoca, la gente comete errores. ¿A quién más van a ir? Al pastor, para que dé esa mano, para que dé esa ayuda, para que dé ese consuelo. Amén. Esa es la manera. El Señor nos lo muestra con el hombre, dice la Biblia, que cayó en manos de, de- en manos de ladrones. Y dice que el buen samaritano vino y lo vio en ese estado. Pasó el religioso, el que tenía que hacer algo, no hizo nada. Pasó el levita, no hizo nada. Pasó el sacerdote, no hizo nada. Pero vino un buen samaritano que no tenía nada que ver. ¿Y qué hizo? Lo ayudó, curó sus heridas, lo subió a su cabalgadura, lo llevó al mesón y pagó para que lo siguieran cuidando. ¿Será que Dios no nos está dando una enseñanza con eso? Que no estamos llamados a juzgar, descalificar y condenar, sino a ayudar, a dar la mano, a que la persona vea en su pastor ese amigo, ese consejero, esa persona que siempre está ahí. En eso debemos convertirnos siempre en la congregación que Dios nos da para administrar. Dice, gobierno teocrático en la iglesia según Moisés. Dice, para comprender plenamente la obra del pastor, hoy tenemos que volver al establecimiento de gobierno teocrático bajo Moisés. Los principios de gobierno teocrático fueron plenamente dados a este hombre de Dios. Teocrática dirección puede verse en la experiencia de los patriarcas y en el primer hombre Adán, pero las reglas definitivas de gobierno teocrático fueron establecidas a través del gobierno dado a Moisés. ¿Cuáles son los pasos a seguir como un verdadero pastor? Dice Éxodo aquí, presenta, el miserable fracaso de Moisés en su intento de usar su sabiduría humana para hacer la obra de Dios. Su éxito vino con el llamamiento y comisión de Dios sobre su vida. Dice, él sintió dentro de sí mismo la carga, pero se adelantó a su llamado. Este error de Moisés es un error común cuando fallamos en reconocer los pasos del liderazgo según Dios. Moisés no tenía idea de los 40 años de entrenamiento que tendría con Dios antes de realizar el trabajo al cual sería llamado. Él recuerde eso. Moisés, hermano, rápidamente, usted lo sabe, la historia que está relatando, que él ya tenía, por enseñanza de su madre, ya tenía eso en su corazón, que Dios lo había salvado y había sido formado como un líder. O sea, él tenía toda la enseñanza en su corazón y seguramente él tenía eso, pero Dios no lo había llamado aún. Entonces salió y vio a sus hermanos peleando perdón, a un egipcio golpeando a un israelita y agarró y mató al egipcio y pensó que estaba haciendo algo importante, salvando a uno de su tierra, ejerciendo ya su liderazgo. Después de encontró a dos de sus hermanos peleando. ¿Y qué pasó? Usted conoce la historia. Ya le dijeron, quiere matarnos como mataste al otro. Todavía no había sido llamado. Entonces hay veces es en equivocaciones. Repito, él no sabía todo el tiempo que tenía que pasar. Algunos dicen equivocadamente que Pablo, perdón, después de su conversión, inmediatamente empezó a predicar. No, pasaron años de formación en Pablo para empezar a predicar. Es parte de eso. Entonces, hay cuatro advertencias que preceden al liderazgo teocrático. Perdón. Dice, Moisés experimentó las cuatro advertencias sucesivamente en corto tiempo. Primero, Moisés supo su llamamiento. Él supo que estaba siendo llamado. Éxodo 3:4 dice, viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios del medio de la zarza y le dijo, Moisés, 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 y él respondió, heme aquí. Entonces, ese es el primer paso, saber que Dios me está llamando. No es que el pastor me dijo, no, la persona debe estar convencida, Dios me está llamando. Amén. Cuando la persona es convencida que Dios está llamando, Dios le muestra eso al pastor. Amén. Segundo, dice, Moisés supo cuando fue comisionado para la tarea. Éxodo 3:10 dice, ve por lo tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Entonces también tuvo claridad cuando fue comisionado a esa tarea. Tercero, dice ahí, Moisés tuvo una divina revelación personal de Dios. Qué fundamental esto, hermano. Qué fundamental. Éxodo 3:3 al 7 dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. Amén. ¿Qué fue lo que recibió? Y dijo la palabra de Dios a Moisés, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Ya?
todo el pasaje si usted lo conoce claramente. Entonces, tuvo esa revelación, tuvo un llamamiento claro de parte de Dios. Y cuarto, dice, Moisés reconoció un solo Dios por nombre y poseyó el poder de ese nombre. Respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Dice, los líderes que tienen un llamado similar al de Moisés, tal vez no tengan las mismas experiencias personales como Moisés, pero sí deben tener un contacto personal con Dios. Es que Dios no me ha llamado como llamó a Moisés, pero lo que sí tiene que tener exclusivamente es un toque divino, un contacto personal con Dios, una convicción que ha sido totalmente llamado por Dios a este santo ministerio. Dice, gobierno teocrático no puede operar a menos que el ministro tenga la absoluta seguridad de su llamamiento y comisión para servir, dice, con una personal revelación de Jesucristo como el Señor de la gloria. Amén. Dice, esta es la razón por la cual es importante que el pastor sea escogido según el plan de Dios y no según los conceptos humanos. ¿Cómo puede un laico, un líder sin inspiración o revelación divina, escoger al hombre que Dios quiere usar como su subordinado? ¿Cómo puede un hombre subordinarse y estar bajo Dios y obedecerle si él no ha sido llamado por Dios? Mire qué tan importante es esto, ¿no? O sea, yo puedo someterme cuando yo sé que Dios me ha llamado. Cuando Dios no me ha llamado, ¿cómo puedo someterme? Amén. Los oficiales de la iglesia, termino. Vamos a subir, hermana, por favor. Dice, nunca ha sido el plan de Dios que el pastor haga toda la obra de liderazgo en la iglesia. La iglesia apostólica escogió los que habrían de ocuparse de las necesidades físicas de los hermanos. Dice, halló solución en nombrar diáconos para ministrar esas necesidades, mientras los apóstoles se concentraban en la oración y la palabra, que son las más grandes responsabilidades de un pastor llamado por Dios. Mire eso, se nombraron los diáconos, pero ¿para qué? Para que los pastores se concentraran, o en este caso los apóstoles se concentraran en su mayor responsabilidad. Amén. La oración y la palabra. Dice, Moisés también experimentó el mismo problema y le fue dado mandamiento por Dios para nombrar ancianos que le ayudaran con los asuntos pequeños. Y si había algo muy importante, que lo llevaran a él. Amén. ¿Cuál es el propósito de diáconos ancianos? Dice, hay un doble propósito en el nombramiento de los diáconos en la iglesia primitiva. El propósito principal fue el dejar que los apóstoles se ocuparan de la oración y la palabra. El segundo propósito fue dar autoridad a hombres capacitados para manejar los asuntos de menos importancia en la iglesia. Mire las cualidades. La Biblia enseña que varones, pero pues hay mujeres que pueden ejercer el diaconado también. A mí me gusta esta frase, entre vosotros. Yo lo interpreto así, yo lo entiendo así. Amén, para que usted lo capte si quiere. Esa palabra entre nosotros es gente formada ahí en la iglesia. Gente formada, que lleve años ahí en la iglesia para ejercer un diaconado. No puede ser una persona que recién llega porque no conoce la iglesia no conoce la persona. Entonces dice, de entre vosotros. Amén. Y entre los que tenemos en la iglesia hay gente que seguramente Dios quiere usar. A veces llega una persona, tiene talento, tiene cualidad y de una vez queremos subirlo, queremos nombrarlo. No, tenemos que ser sabios, tenemos que esperar. Amén. Personas de entre vosotros, de buen testimonio. ¿Cómo es una persona recién llegada tener buen testimonio en la iglesia? Difícil, tiene que ser una persona que ya lleva tiempo en la iglesia y cuenta con ese buen testimonio. Ahora, el buen testimonio de la iglesia y también de afuera, de los vecinos, de donde trabaja. Amén. Usted dirá, ¿cómo sé ello? ¿Cómo puedo enterarme de eso? Ay, hermano, esas noticias llegan fácil. Llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría. Hay cualidades, en adición a esto, hay cualidades en 1 Timoteo 3, dice, deben ser honestos, los que nombro deben ser personas honestas, deben ser sin doblez, o sea, personas siempre, en todo el tiempo, las mismas, siempre. No que hoy tienen un ánimo, mañana tienen otro, hoy quieren renunciar, mañana quieren predicar, o sea, no, personas sin doblez, del mismo, rectas todo el tiempo, el mismo carácter todo el tiempo. No que con usted es uno y afuera es otro.
A usted le dice sí, pastor, y afuera habla de usted. Tenga cuidado con esa clase de personas. No dados al vino, no deben ser personas codiciosas, dice, de ganancias deshonestas. ¿Cómo puede tener un líder que le gusta hacer trampas por allá afuera, con negocios y nada? No, tener cuidado con eso. Guardar el misterio de la fe con limpia conciencia, dice ahí. Amén. Tener claridad de la unicidad de Dios. Ser sometidos a prueba primero, o sea, pruebe los primeros, ¿de acuerdo? No un neófito. Ser irreprensibles. ¿Qué significa reprensible? Que tiene lo mismo, un buen testimonio, tiene claridad en la iglesia de quién es él. Debe ser marido de una sola mujer, lo sabemos claramente. Amén. Tiene que tener una sola esposa. Amén, porque no existe el recasamiento, no es bíblico. Amén. Debe gobernar bien sus hijos y su casa. Hermano, si es un diácono y no tiene control en su casa, ¿cómo puede tenerlo usted ahí? ¿Cómo puede nombrarlo como diácono si en la casa, hermano, la esposa no le cree, los hijos no le creen? No, difícilmente. Amén. Había un doble propósito en el nombramiento de diáconos, dice la iglesia primitiva, que deben servir de guía a la iglesia en este tiempo. Fueron nombrados sobre los negocios para servir en las mesas. Ellos estaban sumamente interesados en los problemas de desatención de las viudas griegas. Es muy importante seleccionar buenos hombres o mujeres para el trabajo en la iglesia. Ellos deben ser cristianos que compartan la carga del pastor por la obra de Dios. El secreto para seleccionar los líderes es escoger hombres capaces de hacer el trabajo aún mejor de lo que lo hacemos nosotros como pastores. Amén. Ha sucedido que un pastor no muy notable ha constituido una fuerte iglesia organizando y formando y escogiendo sabiamente sus líderes. Sube, por favor, hermana. Dice, este método de nombrar hombres calificados para oficios de iglesia es bíblico. Amén. Dice Tito 1:5, por esta causa te dejé en Creta para que corrigiese lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. Dice, esta escritura nos enseña la autoridad de Pablo en nombrar pastores para las iglesias y fue el superintendente sobre ellos. Tito no solo fue el encargado como presbítero para nombrar los pastores, sino que también se le dieron las cualidades que ellos debían tener. Pablo y Tito se sujetaron al concilio en Jerusalén. Estos hombres no eran dictadores, estaban dirigidos por el poder del Espíritu Santo, fueron escogidos para la obra. Tanto Pedro como Pablo estuvieron en el concilio, acogieron la decisión del moderador que era Santiago. Eso está en Hechos 15. Un ministerio limpio y una iglesia fundada bíblicamente puede ser establecida exclusivamente por un liderazgo del Espíritu Santo. Cada pastor debe responder por sus acciones a alguien que está sobre él. Cada líder en la organización necesita que su autoridad sea examinada por la junta superior. Si no tiene otro líder sobre él, este es el plan de Dios. Dice, y ciertamente no puede ser desaprobado por ideas o conceptos de algunos hombres que no les gusta el sometimiento. Algunos han citado el escogimiento de Matías por suerte. Amén. Para dar evidencia de que así debe ser, ¿no, hermanos? Hay dos cosas o dos razones que desaprueban en alguna manera el escogimiento de líderes así. Dice, el día de Pentecostés no había llegado aún. Matías fue escogido antes del comienzo de la iglesia. Esto no quiere decir que los apóstoles cometieron un error. Simplemente la selección fue hecha antes que la iglesia naciese. Por lo tanto, no es un modelo para que la iglesia siga. Entienda esto. No es que un error cometió Pedro, pero la iglesia no había sido establecida. No había llegado el Espíritu Santo. Entonces, no es un modelo para seguir de elección por votación. Bíblicamente, el reemplazo de Judas fue Pablo. Fue escogido y seleccionado y establecido por Dios. Ahí están las citas. Usted lee estas citas, hermano, y en todas partes, Romanos 1, 1 Corintios 1, 2 Corintios 1, Gálatas, Pablo dice, Pablo llamado a ser apóstol por la voluntad del Señor Jesucristo. Amén. La mayor prueba de cada santo de Dios es tener un espíritu dócil a la enseñanza e instrucción de la palabra de Dios. Amén. Termino con ese texto, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso.
El verdadero santo de Dios bajo gobierno teocrático sabe que su pastor habla en nombre de Dios y lo respeta, lo apoya al ver el respaldo y dirección de Dios sobre su vida y ministerio.